Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Fate el despertar capítulo 102. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del Discord del canal y fic en la descripción. Este fue un recuerdo de hace mucho tiempo. Al principio no estaba muy seguro de cómo hacerlo, pero parece que está mejorando, sonrió Iván Pedilefei mientras miraba con ternura su trabajo. ¿Qué opinas? No puedo decirlo, la respuesta de Sabrance carecía de espíritu. Tenía cierta curiosidad por lo que estaba haciendo su amigo, pero solo un poco. Después de todo, el mago solo estaba regando unas hierbas en una maceta. Esta tenía una apariencia bastante encantadora en comparación con la hierba simple, pero al fin y al seguía siendo solo una planta. Ya fueran flores o plantas silvestres, su vida era un abrir y cerrar de ojos desde el punto de vista de un humano, y mucho más para un inmortal. Los árboles no duraban tanto tiempo, aunque Sabrance había oído hablar de algunos especímenes que tenían varios milenios de antigüedad. ¿Eso los hacía más jóvenes o más viejel? Mira, el color está más vivo que antes, insistió Iván. Ayer pensé que podría morir. Comparado con lo marchito que estaba, diría que ha vuelto de entre los muertos. ¿Es eso así? En realidad no recuerdas cómo se veía ayer, ¿verdad? El joven se rió entre dientes. No recuerdo mucho de ayer. Por otra parte, tu atención no mejora. Habían pasado años desde que ambos se conocieron aquella fatídica noche. Para Iván, debió haber sido un momento muy especial, pero para Sabrance era como si solo se conocía desde hacía una semana. Tal como el joven había prometido, habían estado viajando por todo tipo de países y entornos. Pero eso también quedó borroso en los recuerdos del vampiro. Por muy singulares que fueran los lugares que visitaron, no eran muy diferentes de lo que Sabrance había estado haciendo todo este tiempo solo. Deseaba poder decir que viajar con otra persona había hecho que la experiencia fuera nueva y refrescante, pero la realidad era obvia. El tiempo pasaba, los paisajes se reemplazaban entre sí y el sol salía en un nuevo. En todo caso, el único elemento memorable de todo esto fue el propio Iván Pedilefei, el único aspecto nuevo de este viaje. Pero no cambió tanto y, como se vio, la impresión inicial que Sabrance tenía de él no era errónea. Parecía libre, tanto de mente como de cuerpo. Nunca estaba enojado ni triste, nada lo que sucedía parecía causarle agravio y permanecía despreocupado sin importar nada. El vampiro no podía saber si esa vida era algo interesante de observar. Sin embargo, permanecer a su lado le producía una sensación extrañamente nostálgica. Es un alivio, temía no poder cultivarlas sin la tierra adecuada. El joven dejó la hierba junto a otras plantas en el apartamento que estaba alquilando. Si pongo cierta cantidad maná en el agua, parece que puedo satisfacer sus necesidades. Esta hierba era algo que habían encontrado recientemente durante un viaje. Mitad por accidente, mitad por la extraña tendencia de Iván a tropezar con cosas inusuales, habían encontrado un lugar al que el hombre no había llegado antes, un pequeño remanente de misterio en este mundo. Sin embargo, no había habido mucho de lo que escribir a casa, ya incluso entonces el misterio había sido débil. No obstante, Iván había estado ansioso por traer algunas plantas con él. Aunque era una persona que rara vez permanecía mucho tiempo en un mismo lugar, había una hilera de sus hallazgos favoritos alineados dondequiera que se alojaran. Aunque las plantas en macetas eran más adecuadas para un estilo de vida sedentario. ¿Estás interesado en ellos?, preguntó Iván con una sonrisa, al notar hacia dónde miraba su compañero. Parece que disfrutas de la flora, fue todo lo que pudo decir el vampiro. En realidad, no le dio mucha importancia. Llámalo una tradición familiar, rió Iván. La herboristería ha formado parte de nuestra educación desde que tenemos memoria. A mi padre le gustaba reivindicar algunas raíces druídicas ancestrales, pero creo que eso era solo su orgullo. En mi opinión, a uno de nuestros antepasados simplemente le gustaban mucho las plantas. Pero en realidad a ti no te interesan tanto, ¿verdad? Sabrance apartó la mirada de las hierbas y miró la mochila con forma de estante que el mago usaba para transportar sus especímenes de manera segura. Debía tener mucha más de la que dejaba ver si había estado cargando esa enorme cosa. Ahora, el vampiro lo estaba liberando de esa carga. Este nuevo hallazgo es particularmente agradable. Requiere maná para crecer, pero cuando se consume, estimula los circuitos mágicos y ayuda a producir más energía de la nece. Podría ser una variedad única. ¿Qué propósito tienes en mente para ello? ¿Venderlo por dinero?
Es una posibilidad, sin duda. Pero lo más importante es que tengo curiosidad por saber qué sabor tiene con el té. Bien, la mitad de las plantas de Iván eran hierbas de té. Sabrance no entendía muy bien la obsesión de su amigo con esa bebida. Él mismo la había probado y no le había llamado la atención su atractivo. Era cierto que hacía mucho que comía ni bebía nada, pero aún así, para él, solo sabía a agua amarga. En todo caso, habría pensado que se trataba de algún tipo de medicamento con ese sabor. Pero Iván estaba tan enamorado de ella que la bebía más que agua. O mejor dicho, si tenía agua consigo, era para preparar té. ¿Qué dices? ¿Lo intentamos ahora mismo? Le preguntó el joven con chispas en los ojos. Si ese es tu deseo, suspiró Sabrance. Independientemente de lo que dijera, la respuesta era sí. Pero dicho esto, no odiaba beber té. No se trataba tanto del sabor como de la actividad en sí, lo que Iván llamaba una fiesta del té. Como se hacían compañía, compartir una taza le parecía algo natural. Sin mencionar que, en esas ocasiones, Sabrance bebía y comía como si fuera un ser humano. La comida y las bebidas eran una parte esencial de la vida y, eso, cuando compartía el té con Iván, se sentía un poco más vivo. Sabrance miraba su taza sin beber. Cuando levantó la vista, vio que Iván lo miraba con diversión en los ojos. ¿Hay algo entretenido? Nunca me canso de intentar imaginar lo que pasa por tu cabeza, amigo mío, dijo el joven y tomó un sorbo. Pero supongo que no puedo comprenderlo con mi corta vida. Sería mejor asumir que no pienso nada. Ah, ¿sí? ¿Quieres decir que has vivido tanto tiempo que tu proceso de pensamiento también se ha ralentizado? Iván se sirvió una segunda taza. ¿O te has quedado sin cosas que pensar? La verdad es que me he estado preguntando qué piensas de nuestro viaje hasta ahora, pero en lugar de preguntar, pensé en intentar adivinar. He estado en un viaje desde que tengo memoria. Esto es una continuación del mismo. Pero no sabes a dónde vas, ¿verdad? ¿Y tampoco recuerdas por qué comenzaste ese viaje? El vampiro negó con la cabeza. Eso es un problema. Si no recuerdas a dónde vas, entonces tal vez ese lugar ya no exista. Tal vez sea así. Si mi destino ha desaparecido para siempre de este mundo, sería apropiado. Si alguna vez hubiera existido algo así como un destino para él. He oído hablar de leyendas de personas que no pudieron alcanzar sus metas en la vida y se convirtieron en espíritus errantes al morir. Quizás ese sea también tu caso. Pero yo no soy un espíritu. Aunque en realidad él pertenecía más al reino de la muerte que al de la vida. Estoy bromeando, no te preocupes, se rió Iván. ¿Quién dice que ese viaje no tiene fin? ¿Cómo puede haber un final si no tiene ningún sentido desde el principio? Murmuró Sabrance. ¿Qué sentido tendría una existencia miserable como la mía? Vagando sin rumbo, consumiendo sangre y vida para prolongar una existencia que no apreciaba. Al final, ¿qué estaba haciendo, sino revolcarse en su propia insignificancia? Esta obstinación en aguantar hasta que las cosas pudieran cambiar se convirtió en una farsa, teniendo en cuenta el tiempo que ya había vivido. A estas alturas, era lo mismo que rezar para que ocurriera un milagro. Pero eso aún no está decidido, dijo Iván, pero dio una respuesta extraña. ¿Qué estás diciendo? Aún no se ha decidido si tu vida tiene o no un sentido, ¿no? El joven sonrió misteriosamente mientras su mirada se perdía en la taza que tenía delante. Eso es algo que sabrá cuando esa vida termine. Aunque también es posible saberlo antes de que eso suceda. Mírame. No viajo con ningún objetivo en particular en mente, ni encuentro que mi vida tenga sentido específico. Eso no significa que no esté contento con ella. Tu vida, mientras vivas, esa forma de existir tiene sentido, porque eventualmente morirás. Me lo pregunto. Para ser sincero, no pienso demasiado en ello. Sonrió. Soy feliz. Eso es todo lo que realmente me importa. Vivo para ser feliz. Creo que eso es lo que todos deberían hacer, ¿no estás de acuerdo? Esa es una manera extraña de pensar, admitió Sabrance. Es así. Iván levantó las cejas. ¿Acaso toda vida no busca la felicidad y la satisfacción de una manera u otra? Sería ciertamente algo más extraño que no desear esas cosas. Ya veo lo que quieres decir. Entonces, digamos que mi existencia tampoco tiene ningún propósito. ¿Ves? ¿Qué hay allí para que yo vea? Sabrance no entendía a qué se refería su compañero. No tengo ni pies ni cabeza y, sin embargo, encuentro la felicidad. Puedo estar contento sin un sentido porque no siento la necesidad de uno.
Casi nunca eres otra cosa que feliz, señaló el vampiro. Es cierto, no siento cosas como tristeza o ansiedad, pero estás arruinando un poco mi explicación. Suspiró el joven mago con una sonrisa. Mi vida no necesita un significado, así que no me molestaré con ese tipo de preguntas existenciales. Pero tú no eres el mismo. Siempre estás diciendo cosas tan lamentables sobre ti mismo, pero si la fa significado te deprime tanto, entonces debe significar que hay lugar en tu vida para uno. No estoy seguro de entender. El hecho de que vivas y te preocupes por ello demuestra que hay un sentido. Iván vació la tetera en su taza. Puede que ahora no sepas qué es, pero definitivamente hay algo que te impulsa. Algo que mueve tu cuerpo y tu mente mucho después de que deberían haberse agotado. La misma fuerza que te hace aferrarte a la vida. Si me preguntas, es obvio que esa fuerza. De pronto, el interés de Sabrance se despertó. Iván parecía muy seguro de sí mismo y, aunque sus ideas a menudo pasaban desapercibidas para el vampiro, era tan inesperado que parecía que podía ocultar la verdad. Mientras Sabrance lo miraba con expectación, el joven terminó tranquilamente su taza antes de mirarlo con una sonrisa serena. Amar. Me has perdido. Sabrance estaba estupefacto. Tu relación con los humanos y la vida que te has impuesto para ellos. Las cosas que extrañas y las que atesoras. Te he observado desde que nos conocimos. Todo lo que haces y des un testimonio de tu amor. Amas a los humanos y ahí es donde reside tu significado. No importa cómo tuerzas estas palabras, no puedo creer lo que me estás diciendo. ¿Por qué? No es que detestes a la humanidad, ¿verdad? No hay vergüenza en admitirlo, ¿sabes? Sabrance miró su propia taza. Iván la había rellenado nuevamente para él, pero no había tomado un solo sorbo. ¿Es otra cosa? Te quedas muy callado cuando no sabes cómo expresarte. Iván inclinó la cabeza. Pero pronto, una luz se encendió sobre su cabeza. ¿Podría ser? ¿Es por eso? El que me ofrecía revelarlo, pero no me di cuenta de que te molestara tanto. Con eso Iván se refería al origen del vampiro. De hecho, le había hablado a Sabrance sobre la raíz oculta en el interior de cada organismo vivo y le había dicho que sabía cómo desvelarla. Y el vampiro había aceptado su oferta el día de hoy. Sabrance todavía no estaba seguro de cómo lo había hecho exactamente el joven. De repente, lo había sabido, como si siempre lo hubiera sabido. Sin embargo, eso había traído ningún consuelo. Con toda honestidad, había sido un intento vano de calmar sus preocupaciones, pero lo que había descubierto había sido otro clavo en el ataúd. Drenar. Tomar de los demás y consumir sin cesar fue, al final, muy apropiado. Sí, eso era todo lo que era. Un monstruo incapaz de hacer más que cazar. ¿Es algo por lo que estar triste? No tiene ningún valor intrínseco, ni bueno ni malo. Es lo que es. Iván se encogió de hombros. Aunque estoy de acuerdo en que es casi de más apropiado teniendo en cuenta tu situación. No puedo afirmar que sepa tanto sobre orígenes, pero también es muy posible que el tuyo haya cambiado. ¿Era posible algo así? Me has dicho que estás convencido de que alguna vez fuiste un hombre, lo que significa que en algún momento tuviste que convertirte en vampiro. Dado que la naturaleza misma, cuerpo y tu alma cambiaron, es posible que tu origen haya cambiado para reflejar esa transformación. Después de todo, es demasiado extraño que alguien impulsado por el amor tú tenga un origen así. Sigues hablando de amor, pero es evidente que no estoy hecho para tal cosa. No estoy de acuerdo. Incluso después de que descubrí la raíz de tu existencia, no te aprovechaste de los humanos más que antes. Eso es gracias a la diligencia y la moderación que has cultivado durante tanto tiempo. Me atrevo a decir que esa es la prueba de que tu amor es más fuerte que tu propia naturaleza. Eres una persona extraña, murmuró Sabrance. ¿Es un cumplido o un reproche? El joven no parecía sentirse insultado. Lo sé porque soy el mismo tipo de persona que tú, ¿sabes? Amo a los humanos. De hecho, cada día que pasa me doy cuenta de que amo más y más elementos de este mundo. Incluso mi deseo de ser simplemente feliz es en honor a este mundo que ama y es amado. ¿Afirmas que te mueve el amor, incluso mientras matas a tus propios parientes? ¿Te refieres a lo que pasó la semana pasada? Pero Sabrance lo conocía desde hacía más de una semana, por lo que había presenciado más de una masacre a manos de Iván. Es cierto que todos esos casos habían sido en defensa propia. Sabrance nunca lo había ayudado en esas batallas y simplemente había actuado como observador. En cada ocasión, no pudo evitar notar la falta de vacilación por parte de joven. De hecho, había casi una especie de regocijo en el que el vampiro no podía comprender. También había habido ocasiones en las que había matado a inocentes.
Como Sabrance necesitaba sangre para sobrevivir y no podía obtener suficiente de Iván sin matarlo, alguien que morir para que él sobreviviera. En cierto modo, el mago le estaba haciendo un favor ensuciándose las manos en su lugar. Sin embargo, lo que perturbó a Sabrance fue que no había pedido que lo hiciera. Iván había decidido por su cuenta traerle una comida. Alguien que no entendía la ira. Alguien que no conocía la tristeza. Y alguien que no se sintiera culpable. Eso también es amor, refutó Iván y se puso una mano en el pecho. Cuando vinieron a matarme, eso también fue amor. Esa es la prueba de que este mundo me ama, ya que aprueba mi capacidad de permanecer vivo una y otra vez. El hecho de que yo los matara a cambio es mi gratitud por ese amor. Si no fuera así, probablemente habría llegado a o podría haber temido por mi vida y vivir como un ermitaño lejos de todo contacto humano. Pero no es así. Quiero que vengan a buscarme. ... El té es muy parecido, ¿no crees? Té. Como de costumbre, los saltos de lógica de Iván dejaron perplejo al vampiro. ¿Qué tienen que ver las hierbas con el amor? Cuando era joven vivía con mi familia. No creo haberte hablado nunca de ellos, ¿verdad? Sabrance meneó la cabeza lentamente. Iván habló sorprendentemente poco de su pasado. Era una familia complicada, ¿sabes? Me pregunto si era porque éramos magos o si eso era algo antinatural incluso en aquella época. No todos se llevaban bien, hasta yo podía ver, pero teníamos una tradición que siempre respetábamos. Cuando llegaba la hora del té, todos nos reuníamos sin importar nuestros conflictos personales. Esa mesa donde tomaban té era como un espacio sagrado, un lugar donde solo existía el amor. ... Realmente me sorprendió el poder que tenía el té para unir a mi familia. Iván se quedó callado y, sin decir palabra, empezó a guardar las tazas y las cucharas, dando por finalizada la merienda. Sabrance lo observaba en silencio, como siempre. No sabía sacar de lo que su amigo acababa de decirle. Cosas como la familia y las tradiciones, él también debía haberlas tenido en algún momento. Pero para el monstruo en el que se ha convertido, esos conceptos eran casi ajenos. La familia de Iván. Se preguntaba por qué ya no vivía con ellos y qué pensarían esas personas de sus viajes. Por cierto, esa es también la base de mi habilidad. Finalmente, Iván rompió el silencio entre ellos. Que mi magia se desvíe tanto de la taumaturgia transmitida por mi linaje, solo fue posible gracias a mi amor. Mi familia no tenía ese amor, y por eso tenían miedo de lo que yo pudiera hacer. Por eso, creo que mi habilidad es fundamentalmente diferente de combinación. Porque amo este mundo, puedo verlo como uno solo. Tanto lo físico como lo espiritual. Unus mundus. Unus mundus. Esas palabras no significaban nada para Sabrance. Así es como lo he llamado, no es que importe. Al fin y al cabo, no soy muy versado en hechicería. Aunque supongo que me gusta experimentar con ella. Iván levantó ambas manos frente a él y las hizo tocar. Pero al contacto, en lugar de detenerse, comenzaron a fusionarse. Puedo afectar la materia y también comencé a jugar con la mente. Los eje realmente me dieron muchas oportunidades para explorar mi potencial. Creo que incluso podría llegar al alma, o tal vez incluso más allá. No soy un investigador como mi padre, debo admitir que la idea me emociona bastante. Las dos manos se separaron con la misma naturalidad con la que se habían fusionado. Tal vez Sabrance debería sentirse asqueado al ver que se manipulaba el cuerpo humano de una manera tan poco natural. Sin embargo, había visto cosas más espantosas, y aún parte de Iván. Sin embargo, podía confiar en sus propias palabras. El vampiro no estaba seguro de si el amor del que hablaba el joven era el mismo con el que los demás estarían familiarizados. Sabes, desde hace mucho tiempo tengo una idea rondando en mi cabeza. De repente, Iván cambió de tema. De hecho, antes de conocerte, pero nuestro encuentro me ha convencido aún más. No sé cuánto tiempo me llevará, pero eso lo hace aún más interesante. Y estoy seguro de que para ti, querido amigo, terminará en un abrir y cerrar de ojos. Vez que haya terminado, espero que pueda convertirse en el destino que buscas. ... Interrogación de cierre. ¿Qué harás a partir de ahora? Iván miró a Sabrance por encima del hombro. Me propuse satisfacer mi curiosidad, pero te prometí que no estarías atado a mí. ¿Sugieres que nos separemos? Aprecio mucho tu compañía, así que no te obligaré a que te alejes, dijo el joven sonriendo. Pero tú y yo somos espíritus libres.
El amor que te impulsa, creo que está repartido forma demasiado uniforme como para que compartas el destino de una sola persona. ... Al final se separaron al día siguiente. Habría sido difícil imaginar cómo de repente estos dos compañeros de años de viaje podrían separarse, pero simplemente sucedió. Sabrance pensó que había visto a Iván por última vez. Cuando hubieran pasado décadas y siglos, él también lo olvidaría. Aunque el joven tenía un aura extraña que hacía que Elba sintiera nostalgia de un pasado que no podía recordar, eso también se vería erosionado por el tiempo. Y aún así, ¿cuánto tiempo había pasado? No lo sabía. Pero un día, sus caminos se cruzaron nuevamente. Iván Pedilefei había cambiado y se había convertido en un adulto hecho y derecho. Sin embargo, Sabrance lo reconoció en cuanto lo vio. Era muy parecido a su primer encuentro. Encuentro casual provocado por los caprichos del destino. Sin embargo, ninguno de los dos parecía sorprendido. Su viejo amigo mostró una sonrisa que casi se había desvanecido de la memoria del vampiro. La guerra del Santo Grial pronto comenzará. ¿Caminarás a mi lado otra vez hacia tu destino? Capítulo 103. Ruler y Oriana Levent luchaban para abrirse paso a través de los obstáculos que Iván les ponía en el camino. Afortunadamente, se estaban encontrando con relativamente poca resistencia. Parecía que las fuerzas principales del mago eran el ejército de autómatas y los golems del tesoro que les había lanzado. Gracias a Brynhildr, habían logrado atravesarlos y ahora los únicos enemigos que aparecían para frenarlos eran una variedad de familiares. Tenían todo tipo de formas, desde las más realistas, como criaturas parecidas a lobos y grandes aves rapaces, hasta diseños exóticos, sino completamente alienígenas. Uno de ellos un escorpión emplumado con plantas carnívoras creciendo de él. Pero en general, su poder de combate era bajo, hasta el punto de que incluso un sirviente no orientado al combate como Ruler y un simple ejecutor podían derrotarlos. Sin embargo, eso no significa que les resulte fácil salir adelante. Sígueme por aquí, le dijo Ruler a su ayudante mientras giraba bruscamente hacia la izquierda. Por más grandioso que fuera correr hacia su objetivo en línea recta, Iván no lo permitiría. Esta arca era parte de su cuerpo y había demostrado antes que podía manipularla a Volu. En otras palabras, el diseño a su alrededor era propenso a cambiar. De vez en cuando veían surgir una pared frente a ellos, u otra desaparecer para revelar una horda de familiar. El lado positivo era que no podía operar estos cambios muy rápido, o de lo contrario habría podido atraparlos a los dos por completo. No obstante, luchaban con uñas y dientes para abrirse paso. Para reiterar, no eran la pareja más preparada para la batalla. Incluso en lo que respecta a los ejecutores, Oriana era apreciada por su voz que por sus habilidades físicas. No necesitaban matar a todos sus oponentes, todo lo que querían era pasar, e Iván lo sabía. Por eso sus enemigos solo venían grupos que harían más difícil ignorarlos. Señor, déjeme atrás, dijo finalmente Oriana sin dudarlo. Incluso sin mi ayuda, puede atravesar sus defensas. Yo solo lo estoy ralentizando. De hecho, sin Ruler, Oriana no podría hacer frente a tantos enemigos. Pero como ella lo acompañaba, Ruler debió haber sentido que debía vigilarla. Sin embargo, ni siquiera la miró cuando ella dijo eso. Tonterías. En este lugar no hay refugio seguro para nosotros. Te dejaría morir. Pero nuestra misión es evitar la catástrofe que se te presenta. Debes encontrar a Lanzarote lo antes posible. La diferencia horaria no vale tu vida, afirmó el anciano con calma. Además, todavía tienes un papel que desempeñar. No puedo dejar que nadie más lo cumpla, así que dejemos lado los sacrificios irreflexivos. Era cierto que no podía decir con seguridad cuánto le ayudaría, aunque no valoraba su vida tanto como él parecía insinuar. Después de todo, estaba en un negocio peligroso. Pero anciano no se equivocaba. Tal vez ella solo quería una forma de ser útil, esta vez. Y esta situación parecía lo suficientemente desesperada como para eso. Sin embargo, no estaba para quien era desesperada. Después de todo, tal como había dicho Ruler, que Iván pusiera tantas trabas a su plan significaba que eran una amenaza. Aún así, no estaba completamente segura de esa interpretación. Pensó que, si realmente lo acorralaban, Iván Pedilefei les haría pasar un mal rato. En todo caso, parecía como si estuvieran jugando con ellos. Este arca era su cuerpo, así que era como correr en la palma de su mano, en cierto modo. Mientras pensaba eso, Oriana miró hacia el piso de mármol blanco. Y gracias a esto, pudo verlo. Desde abajo. Le pareció extraño que cada vez aparecieran menos enemigos. Una mano y luego un brazo emergieron del suelo justo donde corría el anciano Servant. Ruler reaccionó a su advert y saltó rápidamente.
En cuanto a Oriana, lanzó rápidamente un par de llaves negras hacia el brazo y lo atravesó, o eso pensó, pero después de alcanzar su objetivo, las hojas se hundieron en el brazo y desaparecieron. No pensé que pudieras llegar tan lejos. Después del brazo, surgió un hombro y luego el cuerpo entero de un hombre. Pero supongo que es culpa mía. Tú eres el árbitro, envía el Santo Grial. No hace falta decir que te está dando poder. Esta vez apareció ante ellos en persona Iván. Bueno, al menos la mitad de él. No se trataba de una forma de hablar. Aunque su silueta era la de un cuerpo humano entero, solo el lado izquierdo se parecía a él. La otra mitad no tenía rasgos distintivos y parecía hecha de arcilla blanca. ¿Realmente había aparecido con solo la mitad de su cuerpo o se trataba de otro truco artístico suyo? Iván debió haber leído esta pregunta en su rostro. Espero que me perdones, no puedo honrarte como es debido con toda mi persona. Como me necesitan en otro lugar, solo puedo darte la mitad de mi tiempo. Se rió de su propio chiste. ¿Cómo lo llaman hoy en día las personas? ¿Multitarea? Así que realmente se está burlando de nosotros. Oriana estaba en guardia, pero no podía hacer mucho, ¿no? Ya había visto lo ineficaces que eran sus ataques. No me importa si eliges seguir escondiéndote, no tengo ningún asunto contigo, dijo Ruler. ¿En serio? Aunque el culpable que has estado buscando esté justo frente a ti. ¿Me vas a poner triste, lo sabes? Iván se encogió de hombros. Supongo que eres el último obstáculo en nuestro camino, el sirviente del Grial lo miró con enojo. Entonces no perderemos tiempo contigo. Nuestro objetivo está más allá, lo superaremos. No te dejaré hacer eso, anunció Iván con una amplia sonrisa. De lo contrario, habría venido aquí en vano. Luego, se inclinó y corrió hacia adelante más rápido de lo que Oriana podría haber esperado. En realidad, parecía como si se estuviera deslizando por la superficie del suelo, lo que le permitió alcanzar una gran velocidad instantáneamente. Ruler y Oriana estaban a cada lael, pero su objetivo principal era obvio. La figura borrosa de Iván se dirigía hacia el anciano. Estaba desarmado, pero esa fachada no engañaría a Ruler. El sirviente del Grial se aseguró de evitar que el mago lo tocara y se alejó. Para cubrir su retirada, reveló un sudario y la agitó hacia Iván como un látigo. Se desconocía si ese tipo de ataque tendría algún efecto en él, pero al menos Iván no estaba arriesgándose. Se agachó y la mitad de su cuerpo se hundió en el arca, evadiendo el artefacto sagrado. La forma en que se movía era muy desconcertante, como si estuviera nadando a través de la piedra blanca. En lugar de perseguir a Ruler, el mago cedió la distancia entre ellos y enterró sus brazos en el suelo. Ni Ruler ni su ayudante sabían qué esperar de él, y lo que ocurrió a continuación los tomó por sorpresa. Los brazos que Iván acababa de enterrar reaparecieron cerca de Ruler. Salí disparados de la pared y del suelo como dos largas lianas y se deslizaron por el aire como serpientes. Antes de que Ruler pudiera reaccionar, uno de ellos le tocó el costado. Una pa su muslo y de su pelvis se desgarraron. Sin embargo, antes de que pudiera hacer lo mismo con el resto de su cuerpo, el anciano se alejó frenéticamente. Los brazos de Iván lo persiguieron. Podían salir libremente de la superficie y se movían erráticamente. Esto demostró que no podían tomarlo por un oponente normal dentro de los límites habituales del cuerpo humano. Sin embargo, por su parte Iván también se olvidó de algo fundamental. Allí tenía otro rival. Mientras su atención estaba centrada en Ruler, Oriana se acercó a él y se preparó para atacar. Aunque era más débil que sus compañeros, estaba muy bien entrenada en combate, estaba versada en artes marciales orientales, pero Europa también tenía una larga tradición de lucha y estilos de combate que solían ser para la autodefensa más que para el depo. Como era de esperar, Iván se dio cuenta de que se acercaba y miró hacia ella. No todo el rostro, sino solo el ojo, que cambió de lugar para aparecer en su sien. Era una visión bastante extraña, pero Oriana no se inmutó en lo más mínimo. Miró fijamente el ojo y levantó el puño. Luego golpeó con su pierna. GH. Iván fue sorprendido por su finta y gruñó de dolor cuando su patada chocó con su rostro. Oriana recuperó rápidamente su pie, por temor a que algo malo le pudiera pasar. Y, en efecto, al mirar su bota, una parte de ella había sido arrancada. Cuando la vio acercarse, ya había estado listo para absorber su puño, por eso había logrado golpearlo mediante un ataque sorpresa. Pero, como ella temía, había una cierta cantidad de automatismo en ello. Cualquier ataque que lo golpeara sería ingerido con un cierto desfase temporal. Sin embargo, había logrado distraerlo y además le había causado un poco de dolor. Eso por sí solo ya era gratificante. Pero ella sabía que no sería suficiente eliminarlo. Esta vez, Iván centró toda su atención en ella. ¿Mi error? ¿Acaso le tienes envidia?
Preguntó alegremente. Iván ni siquiera se movió. Oriana sintió que algo puntiagudo alcanzaba la suela de sus zapatos. No se molestó en preguntarse qué era y rodó hacia atrás con todas sus fuerzas. Apenas esquivó las espadas que brotaron del suelo. Eran espadas y lanzas reales, no creaciones hechas de arcilla. Instintivamente, aumentó la distancia entre ellos, aunque no tenía sentido ante semejantes ataques. Peor aún, cometió el error de acercarse a una pared. En esta arca, cada supe era una fuente de peligro. Se dio cuenta de su error cuando ya era demasiado tarde. Las puntas de muchas espadas aparecieron en todas direcciones, en un número demasiado grande para que pudiera esquivarlas a tiempo. Pero una vez más, no estaba luchando sola. Gracias a su distracción, Ruler había escapado de los brazos en forma de enredadera y vio su apuro. Desenrolló un sudario y se lo arrojó como si fuera una cuerda y Oriana lo agarró sin dudarlo. Por un pelo, evitó convertirse en un alfiletero. El gobernante la atrajo hacia él y una vez más, estuvieron uno al lado del otro. Sin embargo, no parecía que hubieran progresado mucho. Vaya, esto es más difícil de lo que esperaba. Pero quien lo dijo fue Iván. Ah, me refiero a entretenerlos a ustedes dos mientras me ocupo de mis otros asuesto de hacer varias cosas a la vez puede que no sea para mí. Ese monstruo, Oriana chasqueó la lengua. Estaba luchando contra ellos con solo la mitad de sí mismo, eso ya era una hazaña casi imposible. Señor, ¿qué deberíamos hacer? Me temo que es justo lo que él ha dicho, suspiró Ruler. Acabamos con él sin eliminarlo primero, lo único que haremos será complicar la tarea. Pero no podemos hacerle daño, respondió Oriana, más como una conclusión que como una réplica. Por cierto, mi oferta sigue en pie. Si puedes eludirlo de alguna manera, dudes en dejarme atrás. Creo que ya hemos tenido esta conversación. No te estoy diciendo que voy a tirar mi vida a la basura. Oriana miró al anciano con una mirada firme. Lo que estoy diciendo es que puedes dejármelo a mí. Por un momento, Ruler levantó las cejas. No debió haber esperado ese tipo de confianza de ella. Por su parte, Iván no debió apreciar que lo excluyeran de la conversación, porque los interrumpió. De todos modos, espero que no te moleste que no pueda darlo todo ahora mismo. O tal vez eso te haga feliz. Sonrió con picardía. Tal vez eso te haga sentir como si pudieras detenerme. Tus planes se arruinarán de una forma u otra, tonto, le advirtió Ruler. Todavía no he descubierto del todo tus intenciones, pero tus acciones seguramente lastimarán a muchos. Supongo, no, espero que sí. Eso es lo que lo hace aún más interesante, ¿no? Iván inclinó la cabeza. Esta arca es el fruto de décadas de trabajo. Es el logro de toda una vida que odiaría que le hicieras algo ahora. Y si no afectara a la mayor cantidad de personas posible, entonces el tiempo y el amor que le dedicaste serían en vano. Y, sin embargo, es esa ridícula ambición la que te condena. Si alguien intenta dañar a la humanidad en su conjunto, se encontrará con la resistencia de este mismo mundo. ¿Ah, sí? ¿Entonces ya lo sabías? No, en realidad debería haberlo esperado. Pero, ¿realmente esperas que intervenga la contrafuerza? Si es así, ¿por qué no te quedas al margen y esperas a que actúe? Habría fallado en mi deber si hubiera esperado que se hiciera daño. Pero incluso si fallara aquí, tu plan no llevaría a ninguna parte. Diciendo esto, Ruler dio un paso decidido hacia adelante y blandió una llave negra. Pero Iván parecía reírse en su cara mientras sostenía su barbilla fingiendo reflexionar. Me pregunto sobre eso. ¿Intervendrá? ¿No lo hará? Al final, la voluntad que gobierna este mundo es la voluntad de la humanidad. Tiene miedo, le aterroriza desaparecer. La angustia y la desesperación son lo que la impulsa a moverse. Sin embargo, si son las esperanzas y los sueños de la humanidad, no, me atrevo a decir de la humanidad misma, entonces tan ni siquiera la reconozca como una amenaza. El mago abrió los brazos y se dejó caer hacia atrás. En lugar de golpear el suelo, su cuerpo se hundió en él. Pero su voz todavía se podía escuchar, aunque provenía de todas las direcciones al mismo tiempo. En realidad, aunque fracase, no me importa. Mientras haya un espectáculo que disfrutar, habrá valido la pena. Esta es la prueba de mi amor. Cobarde, dijo Oriana a toda prisa. No tenía un objetivo al que apuntar, pero si Iván les dejaba el camino libre, tenían que aprovechar lo que pudieran. No te importan realmente las consecuencias de tus actos. Eres como una niña. Fue por gente como él, que estaba dispuesta a lastimar al mundo entero por razones insignificantes, que ella había venido aquí. Ruler había tenido la misma idea que ella y corría a su lado.
Sin embargo, ninguno de los dos creía que ese hombre detestable los dejara pasar, ni siquiera para su propia diversión. Mientras corrían, vigilaban en todas direcciones a su alrededor. Podía ser desde el suelo o desde las paredes, o incluso desde arriba o desde atrás. Pero como eran dos, podían cubrir mutuamente los puntos ciegos. De repente, más cuchillas emergieron de la calle en la que se encontraban y comenzaron a moverse. A Oriana le recordó esa imagen de dibujos animados de una aleta de tiburón moviéndose en el agua. Pero estas eran tan peligrosas como un tiburón real, si no más. Podían cambiar su trayectoria en el último segundo. Aún así, hizo todo lo posible por evitar. De hecho, la mortaja que Ruler había usado para salvarla antes todavía estaba en su mano y todavía estaban sacándole el máximo provecho. Incluso en medio de esta situación que amenazaba su vida, Oriana siguió hablando. Y en realidad no sois tan buenos planeando las cosas. Tenéis la ventaja de la preparación y la información sobre nosotros, pero actuáis como si estuvierais improvisando. A pesar de vuestras impresionantes defensas, habéis dejado entrar a todos vuestros enemigos en vuestra base. Y en lugar de tomarnos en serio, lo estáis tratando como un juego. Luego ya no llegaron más espadas a su camino. En cambio, el paisaje que tenían frente a ellos cambió. La naturaleza floreció. Era difícil de creer y, al principio, el verdugo pensó que era una ilusión. El suelo y las paredes de esa estaban invadidos por la hierba. En ese jardín inusual que crecía ante sus ojos, había plantas de todas las formas y colores. Las más llamativas eran aquellas lo suficientemente como para tragársela, porque, de hecho, tenían bocas y dientes y parecían ansiosas por usarlos. Pero esas plantas carnívoras fueron bastante fáciles de atravesar y no pudieron moverse de donde estaban. El verdadero peligro estaba en otra parte. El suelo que los rodeaba estaba cubierto de lo que parecían hongos hinchados. Una vez que Oriana y Ruler se adentraron en el jardín, reaccionaron a la vez y liberaron una sustancia grisácea parecida al vapor. Ni siquiera tuvo que preguntarse cuál era su efecto. Si inhalaba esas esporas, se acabó. Dicho esto, fue un ataque muy imprudente el utilizado contra ellos. Después de todo, protegerse de las enfermedades y los venenos era una función muy común de las bendiciones. El sirviente del Grial reveló un nuevo sudario, de color púrpura y suficientemente grande como para envolverlos a ambos. La barrera formada por la reliquia sagrada no permitió que entrara ni una sola partícula de espora, aunque dificultó el man las plantas. De todos modos, lograron abrirse paso a través de ella. Hablaste de amor antes, sin tener idea de lo que significa esa palabra, continuó Oriana. No sientes amor por nadie en este mundo, ni siquiera por aquellos a quienes llamas camaradas. Solo estás halagando tu ego y fingiendo que eres más de lo que realmente eres. Un niño que juega con reglas que solo lo divierten a él. Tu cara me resulta familiar, ¿lo sabes? La voz de Iván ya no la envolvía. Venía de una dirección específica, debajo de los pies de Oriana. El ejecutor y el anciano ya habían salido del jardín y habían llegado a un camino más grande. Ya debían estar cerca de su objetivo, pero su mayor obstáculo hasta el momento de repente. El suelo alrededor de Oriana se movió. Aunque lo notó, no tuvo tiempo de reaccionar antes de que se levantaran muros por todos lados y la atraparan. Y no eran solo muros, la luz del día se desvaneció cuando un pequeño techo terminó de aislarla. Ahora estaba atrapada dentro de un cubo pequeño y oscuro. No sabía cuál era la situación en el exterior. Si a Ruler lo hubieran capturado de la misma manera, eso sería problemático. Pero si Iván la hubiera señalado, entonces el anciano podía seguir adelante. En cuanto a la propia Oriana, esta era una situación realmente precaria. Rara vez olvido las caras de la gente. Por el sonido de la voz de Iván, él estaba dentro del cubo con ella. ¿Pero dónde? Estaba demasiado oscuro allí para ver algo. Podía estar en el suelo o en el techo, por lo que ella sabía, pero era un hombre caprichoso. Si decidía atacarla, lo más probable era que tuviera que acercarse. Solo un poco más. Si se acercara un poquito más. ¿Cuánto tiempo hace de eso? ¿10 años? De repente, la voz se volvió más clara. No, si recuerdo bien, fue hace 12 años. Así es, había mucha gente reunida en ese momento. Sin embargo, maté a la mayoría de ellos. No recuerdo haber sido tu amigo, así que es posible que hayas sobrevivido a esa batalla. Pero que hayas aparecido aquí de nuevo, es un giro bastante desafortunado del destino, ¿crees? ¿Estás molesta? No pensé que fuera tan fácil meterse bajo tu piel, preguntó Oriana con calma. Pero caíste en la trampa.
Interrogación de cierre. Iván Pedilefei estaba justo detrás de ella, podía sentirlo. En otras palabras, era hora de darle a probar su propia trampa. La verdad era que todo lo que había dicho antes había sido un intento de burlarse de él. No tenía idea de que podía enfurecer a ese hombre, pero ni siquiera necesitaba enojarlo para atraer su atención hacia ella. Después de todo, ese Iván parecía concentrarse en lo que fuera que estuviera frente a él en ese momento, tal como cuando lo había atacado antes. Siempre que ella le hizo saber su presencia, existía la posibilidad de que él lo tomara como algo personal. Y esa era exactamente la ocasión que Oriana había estado esperando. Rápidamente, se dio la vuelta y envolvió algo alrededor del desconcertado mago. No había ninguna razón para que Ruler fuera el único con un sudario sagrado sobre su persona. Una vez que confirmó que su objetivo estaba envuelto en la tela roja carmesí, Oriana lo apuñaló con las 3 llaves negras en su otra mano. Lo que sintió no fue la sensación de apuñalar a alguien. Como era de esperar, él las había absorbido. Pero eso estuvo bien. De hecho, fue perfecto. Oriana juntó sus manos. Luego cantó. Kyrie eleison. De repente, se escuchó un grito de dolor y sorpresa, y las paredes que la rodeaban volvieron a caer al suelo. La luz del sol brillaba sobre ella otra vez, así como sobre la figura mitad humana, mitad arcilla de Iván Pedilefei. Las llaves negras que le habían clavado en el pecho ardían con una llama azul etérea. El poder sagrado que purgaba a los demonios y por el mal. Normalmente, no deberían tener esta propiedad contra Iván, que es solo un humano. Sin embargo, en ese mismo momento, el mago era malvado. La tela que ella había envuelto alrededor de él no era una reliquia común, sino uno de los sudarios sagrados más fuertes que existían. El sudario de Juan. Sin embargo, no era el original. Ella no tenía ese en su poder. Pero como Ruler tenía la habilidad de crear artefactos sagrados, había logrado replicar el que coincidía con su nombre. Su habilidad era muy simple. Cualquier cosa dentro de él era considerada un enemigo de la iglesia, y una existencia que debía ser purgada de la misma manera que los demonios. En otras palabras, era una reliquia que creaba debilidad hacia los sacramentos. Cristiana eleison. Iván Pedilefei podía rechazar la mayoría, si no todos, los ataques físicos, pero ¿qué pasaba con los ataques dirigidos directamente a su alma? Incluso mientras sonreía, el sufrimiento era visible en su rostro. Como no intentó deshacerse de su cadena, debió haberse quedado congelado en el lugar. De hecho, llaves negras que había absorbido antes también debían estar atormentándolo. Ya veo, así que tal cosa también era posible. Bajé la guardia, más llaves negras fueron arrojadas y clavadas en él, cortesía de Ruler. El anciano caminó hacia Iván con su mano extendida hacia el mago. Una luz sagrada brillaba desde su palma abierta. Luego, mientras Oriana seguía cantando su oración, el siervo del Grial pronunció los ritos del bautismo. Mataré. Dejaré vivir. Haré daño y sanaré. Nadie escapará de mí. Nadie escapará de mi vista. Será aplastado. El dolor en la expresión de Iván se intensificó, lo suficiente como para borrar su sonrisa y hacer que gotas de sudor cayeran sobre su frente. A pesar del sudario, su esencia no era malvada como para ser destruido en un instante. Aún así, debía estar sintiendo que su alma se consumía. Yo doy la bienvenida a los que han envejecido y a los que han perdido la fe. Entrégate a mí, aprende de mí y obedéceme. Descansa. No olvides el canto, no olvides la oración y no olvides de mí. Yo soy la luz y te alivia de todas tus cargas. Sin embargo, Ruler se detuvo de repente. El encantamiento no había terminado, pero el anciano guardó silencio. El cuerpo de Iván cayó al suelo y quedó inerte. Oriana dejó de cantar y miró al anciano con curiosidad. Su alma ha abandonado su cuerpo, dijo Ruler con tristeza. Pero no por medios naturales, sino que la ha sacado de él. Ahora no es más que un cadáver. ¿Abandonaría la mitad de su cuerpo biológico genuino? Aunque reflexionó eso en voz alta, la idea en realidad no sonaba tan descabellada considerando su personalidad. Su cuerpo no significa nada para él, hace tiempo que abandonó su condición de humano. No puedo decir qué es. Al jugar con su propia existencia, ha renunciado al derecho a pertenecer a algún lugar. Oriana miró hacia abajo a lo que había sido Iván Pedilefei. La vida había abandonado sus ojos, pero todavía había algo burlón en la expresión que tenía. Ruler se agachó junto a cubrió su rostro con su mano. Pero aunque haya huido, tiene que haber un castigo por sus pecados. Su mano brilló más. No finjas. Castigo por perdón, traición por confianza, desesperación por esperanza, oscuridad por luz, muerte oscura por los vivos. El alivio está en mis manos.
Añadiré aceite a tus pecados y dejaré una marca. La vida eterna se da a través de la muerte. Pídeme aquí. Yo, la encarnación, lo jurará. Kyrie eleison. La luz sagrada quemó el cuerpo de Iván. Era difícil saber si esto era realmente un castigo para él. En cualquier caso, solo quedaban cenizas de esta mitad de él. Por cierto, no te dije que corrieras si tenías la oportunidad. Oriana entrecerró los ojos hacia el sirviente del Grial. No recuerdo haber dicho que lo haría. Ruler se puso de pie de nuevo. No debemos perder más tiempo. Antes de que pueda recuperarse de esto, tenemos que encontrar a nu objetivo. Oriana asintió y se volvió en silencio hacia su objetivo. Quedaba muy poco. No tenía idea de qué encontrarían allí. Pero ya habían perdido suficiente tiempo jugando a los estúpidos juegos de Iván. Sin embargo, apenas había dado un paso cuando el aire se llenó de un grito. No sabía de qué criatura provenía, pero una inexplicable sensación de terror la sacudió. Todo su cuerpo se había congelado en seco antes de que se diera cuenta. Sintió un sudor frío. Al momento siguiente, pudo sentir algo más. Esta firma mágica, Ruler parecía estar teniendo la misma reacción que ella. Él levantó la cabeza. El cielo se había oscurecido, aunque no había ni una sola nube. Entonces, ¿qué fue lo que eclipsó la luz del sol? El anciano se volvió hacia Oriana y le gritó para sacarla de su estupor. Busca refugio. Capítulo LXXXV. El diseño más oscuro dentro del arca, lejos de la herida abierta por donde se derramaba la luz en su vientre, solo había sombras. Sin embargo, incluso en ese abismo insondable, algo brillaba. Era una visión algo espeluznante. 2 puntos rojos brillantes que se movían frenéticamente, a veces desapareciendo y reapareciendo. ¿Podían esos ojos ver con claridad en las sombras? Si no lo hacían, al menos tampoco estaban holgazaneando. Lanzarote estaba corriendo de un lado a otro e Iván lo observó hacerlo en silencio. El gigante de ceniza había logrado entrar gracias a la intervención innecesaria de la facción negra. Pero eso no era un problema, ya que el momento estaba cerca, era tan bueno cualquier otro método. Si nunca hubiera encontrado la manera de entrar por sí solo, Iván simplemente habría creado una entrada especialmente para él. Por otro lado, parecía que Sirviente había decidido buscar en todo el vientre del arca antes de centrar su atención en él. O tal vez ni siquiera se había dado cuenta de Iván. Tal como estaban las cosas, está completamente obsesionado con su búsqueda. Aunque era solo cuestión de tiempo. Cuando finalmente esos brillantes ojos rojos se posaron en él, Iván comprendió que había llegado el momento. Bienvenido. Abrió los brazos para saludarlo, aunque solo tenía la mitad derecha de su cuerpo para hacerlo. Había enviado a la otra a cuidar de Ruler. Debes estar cansado de buscar, ¿no? Después de todo, ya llevas un tiempo en esta situación. ... La respuesta no llegó en palabras, sino en un murmullo bajo. Los ojos se acercaron a una velocidad preocupante, pero el mago no tenía miedo. Podía oír los pasos del gigante acercándose. Caminaba por la misma cornisa en la que se encontraba Iván. En un instante, estaba justo frente al mago. En realidad no podía verlo, pero la presión ejercida por su presencia hacía imposible no verlo. No atacó a Iván al verlo. Tal vez todavía tenía suficiente autocontrol para reconocerlo como el amo de ese lugar. En cualquier caso, el gigante de ceniza observaba al mago con el mismo escrutinio y tensión que un depredador al acecho. Sin embargo, eso era comprensible. Una parte de él debía estar deseando matar a Iván en el acto. ¿Dónde está? Su voz sonaba como 2 rocas rozándose. Está cerca, puedo sentirlo, puedo sentir su presencia, puedo oír su voz, sé que está aquí. Dámelo, dim dónde está. Si no. Si necesitas calmarte, puedo ofrecerte una taza. Iván no se inmutó por la intención asesina del sirviente. Pero si quieres una respuesta definitiva, ven por aquí. El mago se dio la vuelta y comenzó a caminar sin prisa. El gigante de ceniza podía seguirlo sin problemas e Iván conocía demasiado bien ese lugar como para necesitar una luz. Y abrieron paso en la oscuridad hacia un destino que solo Iván conocía. No era una habitación oculta ni nada por el estilo. De hecho, estaba a plena vista. El lugar al que llevaba Alger era el centro de la nave, donde un pilar gigante se alzaba desde la parte inferior para unirse a la torre en la superficie. Era el mismo pilar en el que había estado incrustado su fragmento del Grial, aunque ese lugar estaba más arriba. En ese momento, estaban bastante cerca del fondo del arca. Si arrojara una luz sobre la repisa que Iván estaba usando, en realidad no podrían ver el fondo, ya que estaba enterrado bajo montones de artefactos y objetos que había acumulado lentamente a lo largo de los años.
Pero el objeto de la obsesión del gigante no estaba entre ellos. Esta parte específica del pilar central era especial. Iván había usado un código místico especial para crear niebla y oscuridad a su alrededor para evitar que alguien pudiera encontrar camino hacia ella. Después de todo, era la parte más importante de esta nave. El arca había sido construida alrededor de ella. ¿Dónde? ¿Dónde está? Detrás de él, el sirviente estaba perdiendo la paciencia. No tengas miedo, no estoy aquí para engañarte. Al contrario, he estado esperando este momento durante mucho tiempo. Durante años. Durante décadas. Durante la mayor parte de mi vida, de hecho. El mago se rió entre dientes. Esta arca, mi amada arca, fue hecha específicamente con este día en mente. No me importa. Dámelo, supongo que cuanto más nos acercamos a nuestro objetivo, más difícil es controlarnos. Mientras decía eso, Iván intentaba mantener otra conversación con otra persona, pero no es necesario que esperes más, ya hemos llegado. Los pies de Iván se detuvieron. Este lugar todavía estaba sumido en la oscuridad, pero el pilar estaba justo allí, frente a ellos. En realidad, ya no necesitaba ocultar este lugar. Con un chasquido de dedos, el código místico se desactivó y la oscuridad artificial desapareció. Como no tenía ni linterna ni lámpara, el interior del arca debería estar completamente oscuro. Sin embargo, había algo aquí que emitía luz. Provenía de la columna. ¿Cómo describirlo? Era piedra. O mejor dicho, era una mezcla de piedra, ladrillo y cemento, pero en su estado actual era difícil distinguir esos detalles. Era completamente diferente del resto del arca, que era de blanco puro. En todo caso, tenía un color marrón más realista. Pero precisamente por eso, era más extraño verlo mezclado con la piedra similar al mármol que formaba el barco. Sido hecho parte del pilar, o tal vez era más preciso decir que el pilar había sido construido para ser parte de él. Sin embargo, si eso hubiera sido todo, no habría habido mucho que escribir. Como se mencionó, la piedra emitía una luz tenue pero persistente. Era diferente del brillo del fragmento del grial. Después de todo, aunque iluminaba a los dos hombres y el camel que se encontraban, era difícil saber si la piedra realmente brillaba. Más bien parecía que era ella la que estaba siendo iluminada, así de claramente podían verla. Y luego, estaban las voces. Algunas personas eran más sensibles que otras, pero hasta que no entrabas en el arca no las oías. Iván estaba tan acostumbrado a ellas que sus oídos las filtraban y las trataba como fueran silencio. Ahora era visible el rostro del gigante de ceniza. Los impulsos asesinos y la inestabilidad que había mostrado antes no se veían por ningún lado. Aunque eso no quería decir que luciera feliz, a pesar de haber encontrado por fin el de su corazón. Su rostro estaba perfectamente tranquilo, como si se hubiera convertido en una estatua antigua. Miraba la piedra con una compostura que el mago nunca le había obtener. Sin embargo, su respiración se estaba volviendo más pesada a cada segundo, insinuando las emociones que se agitaban debajo de esa máscara. ¿Qué tipo de emociones? Iván no lo sabía. Aunque para alguien como él era importante reconocer los sentimientos de los demás, la expresión del rostro del sirviente le resultaba completamente indescifrable. Entonces, el cazador levantó lentamente la mano mientras caminaba hacia la piedra. Esto es algo muy importante para mí, ¿sabes? Como el gigante no decía nada, Iván llenó el silencio. Yo era joven entonces, cuando lo encontré por casualidad. En cuanto lo vi comprendí la raíz misma de mi existencia. Aunque en ese momento no tenía un lugar al que llamar hogar, aún así sentía que había regresado al lugar al que pertenecía. Finalmente, el gigante de ceniza tocó la piedra. Se quedó en esa posición, inmóvil. Yo también escuché todas sus voces. Bueno, supongo que cualquiera las escucharía. Pero creo que tú las escucharías mejor que nadie. ¿Son ellos los que te guiaron hasta aquí? Interrogación de cierre. ¿Fue un suspiro o un traqueteo lo que dejó escapar el sirviente? De todos modos, a esto me dediqué después de que decidí llevarme este inmensurable tesoro conmigo. Esta arca. Esta guerra del Santo Grial. Y a ti también. En ese sentido, se podría decir que mi vida ha girado en torno a ella. Eso hace que tengamos algo en común, ¿no es así? Iván sonrió ampliamente y se acercó sin miedo al cazador. ¿Estás feliz, Finn? Feliz. Finalmente, una palabra escapó de la boca del sirviente y sus labios se curvaron hacia arriba. No había rastro de calidez en esa sonrisa. Lo sabía, como pensé, andaba mal desde el principio. Aunque sabía mi nombre, faltaban tantas piezas. Algo en el aire cambió. Iván se dio cuenta después de un momento. Las voces se habían calmado.
Pero más que eso, cuando el gigante de ceniza se apartó de la piedra, algo en él cambió. El mago tenía los ojos de un maestro, así que lo vio. Algo oscuro, más oscuro aún que el en el que se encontraban, emergió de la sombra del sirviente y se arrastró por su cuerpo. Iván se estremeció. Ni siquiera entendía cómo se llamaba esa emoción, aunque era simple miedo. Sin embargo, no le resultaba incómoda. Como todo lo demás, apenas podía describir la alegría que le producía. Además, no era algo extraño sentirlo en su presencia. Fue el ser humano dentro de Iván el que se sintió presa del miedo. Después de que la sombra lo cubrió hasta la cabeza, de repente se deshizo. La apariencia del gigante de ceniza había cambiado. Su brillante cabello color cardo había crecido sin control hasta convertirse en una melena rebelde. Sobre su cabeza, pequeñas gotas de luz parecían formar un halo, ¿o era una corona? Su piel, que era del color del carbón, estaba ahora cubierta de extraños dibujos que parecían representar figuras humanas y algún tipo de construcciones. Era una visión fascinante, como si le hubieran tatuado una antigua pintura rupestre. Pero, precisamente por eso, era extremadamente espeluznante. Iván creyó oír de nuevo las voces, esta vez procedentes figuras. Todo esto es una farsa, una broma sórdida y repugnante. Una cosa que no había cambiado eran los ojos penetrantes del cazador y el aura que lo rodeaba. Lancer, sí, como me llamaban ustedes. Tú eres quien me llamó así. Y te creí, ya que muchos asientos estaban ocupados. Pero todo el tiempo, sí, cada momento de vigilia, sabía que algo va mal. En primer lugar, no hay forma de que alguien como yo pudiera ser invocado como Lancer. El gigante de ceniza extendió su mano. En ella apareció una lanza gigantesca, del mismo tipo que había usado hasta ahora durante la guerra del Santo Grial. Pero al momento siguiente esa misma lanza cambió de forma. Los bordes se doblaron y se volvieron afilados como cuchillos. La parte central se volvió más delgada y plana. Y una vez que su forma se volvió curva, se formó una cuerda que unió los dos extremos. Lo que ahora sostenía en su mano era un arco forjado en metal negro, tan grande que ningún humano normal podría soñar con usarlo. Pero aquí es donde termina la broma. Ahora lo veo, entiendo tus maquinaciones. Debes estar orgulloso de ti mismo. Los ojos del cazador se volvieron hacia el mago. Has construido este lugar para nosotros y me has traído de vuelta a este mundo. Por eso te elogiaré, pero solo por eso. Ya veo si lo entiendes, me ahorras la explicación, supongo que lo has recordado todo. A Iván le resultó muy difícil seguir las palabras del sirviente, una vez más porque tuvo que dividir su atención con su otra mitad. Por eso, no se dio cuenta de la forma en que lo miraba el cazador. Exclamación de cierre. Antes de que pudiera darse cuenta, el cuerpo del mago fue atravesado por muchas flechas. No fue solo por su falta de atención. Había sucedido en un instante, más rápido de lo cualquier humano podría reaccionar. El mero contacto de esos dardos negros era abrasador, un dolor mucho mayor que el de una simple herida. ¿Recordaste? Sí, lo he recordado. Sé que tú, pequeño desgraciado, eres el responsable de esta farsa. Los ojos del sirviente brillaban con rabia y desprecio. Cuando me convocaste, también te metiste con mi mente. Me hiciste creer que yo era el lancero de blanco y trataste de cortarme las alas fragmentando mis recuerdos. Pensaste que lo pasé por alto simplemente porque me guiaste hasta aquí. El impacto y las heridas recibidas hicieron que Iván perdiera el equilibrio. Cayó de espaldas al vacío. Sin embargo, en lugar de preocuparse por su condición, meditó sobre la agresión del cazador. Bueno, él sabía que algo así podría pasar. De hecho, era más que probable, ya que Iván era culpable de ocultarse a sí mismo la identidad de ese hombre. Pero no se podía evitar. Si hubiera mantenido en la oscuridad, el ritual se habría cumplido tan pronto como comenzara la guerra del Santo Grial. No había forma de que Iván pudiera haber arruinado su placer revelando lo más destacado del espectáculo tan temprano. Por eso, no se sentía ni un poco mal por ello. Por el contrario, no podía contener su emoción. Ni siquiera él sabía qué pasaría a partir de ahora. Incluso después de acribillar a Iván Perilefei con agujeros y hacerlo caer a profundidades desconocidas, el gigante de ceniza no estaba ni por asomo satisfecho. Dudaba que eso hubiera sido suficiente para matar a ese hombre para siempre, pero si alguna vez volvía a aparecer frente a él, el cazador aseguraría su muerte, esta vez para siempre. No importaba cuánto tiempo hubiera pasado Iván preparando esta arca, la forma en que lo había hecho era imperdonable. Después de todo, si hubiera estado dispuesto a jugar con mente del gigante, no había forma de que este último pudiera creer que todo había sido por su bien.
Pero incluso si ese fuera el caso, aún no le estaría agradecido. Este no fue el único acto imperdonable que cometió contra ellos. Pero, de todos modos, Iván no estaba a la vista por ahora, por lo que los pensamientos del gigante de ceniza rápidamente cambiaron a otra cosa. Sería difícil describir cómo se sentía ahora que por fin había recuperado cada parte que le faltaba de sí mismo. Era como si por fin se hubiera llenado un agujero enorme, por lo que debería sentirse feliz o al menos emocionado. Pero en realidad no era ni lo uno ni lo otro. En el mejor de los casos, sentía un extraño alivio al pensar que las demás emociones que agitaban en su interior por fin podían desatarse. Había mucho que hacer, pero ¿con qué debería empezar? Lo primero que le vino a la mente fue su maestro. Tal vez porque las acciones autocomplacientes de Iván aún persistían en su mente, el cazador sintió la urgencia de ir a buscar al vampiro. Pero eso tendría que esperar. Había un impulso mayor que bullía dentro de él. Era algo tan natural como la falta de autocontrol después de haber pasado sed y hambre mucho tiempo. Al fin y al cabo, aunque volviera a respirar ese aire, aunque sus pies pisaran esta tierra y sus ojos captaran la luz del sol, hasta ahora había sido poco más que un sabueso sujeto cadena. Quería anunciar su regreso a este mundo. Un gesto para decir, estoy aquí. La caza ha comenzado. Con un rugido triunfante, el gigante de ceniza giró y salió disparado a través del oscuro vientre del arca. Ya no tenía motivos para permanecer en ese lugar. Por muchos secretos que pudiera albergar, no había nada que le interesara. Todas las personas que residían en esa nave y las que habían venido a asaltarla, todas estaban allí arriba, en el nivel de la ciudad en lugar de dirigirse directamente a la grieta hecha por Neo Helios, que en ese momento parecía estar desmoronándose, cambió su rumbo y saltó abruptamente hacia arriba con suficiente poder para alcanzar el techo. Pero en lugar de estrellarse contra la capa que separaba la cubierta de la bodega, se abrió un agujero para el gigante, tal como él había deseado. La luz del sol se derramó en las profundidades de la nave e iluminó la silueta negra que ascendía hacia ella. Iván solía ser el único capaz de manipular el arca de esa manera, pero no había ninguna razón para que el sirviente tampoco fuera capaz de hacerlo. La nave blanca que acunaba ciudad a la sombra de la torre era ahora su territorio. Su territorio de caza, su reino. Por lo tanto, aunque todavía no se sentía muy natural, había sabido sin siquiera pensarlo que el lugar lo obedecería. Después de un par de saltos más contra las paredes para salvar la distancia, el gigante de ceniza volvió a estar al aire libre, rodeado de edificios blancos. No hace mucho, había estado vagando por estas calles como un demonio enloquecido, pero ahora las veía desde una perspectiva diferente. Una mezcla de desdén, ridículo y un escalofrío en el pecho. A izquierda y derecha, humanos y sirvientes estaban librando batallas. Podía sentirlos. Sí, estaban luchando por el bien de la guerra del Santo Grial. Sin embargo, al cazador eso ya no le importaba. El Santo Grial, algo así no le era útil en ese momento. Aunque todavía podía ser una herramienta útil en sus manos, no necesitaba el Santo Grial como excusa. La sed de sangre desbordaba de él. De hecho, no necesitaba una excusa así para masacrar a todos y cada uno de ellos. Divisó el edificio más alto de los alrededores y corrió rápidamente hasta el punto más alto que ofrecía. No era ni de lejos el mejor lugar para contemplar toda la ciudad. La torre ha sido preferible, pero ahora estaba lejos de ella y no podría contenerse por tanto tiempo. Y después de todo, no importaba. Esconderse no tiene sentido. No hay ningún lugar al que huir. Una sonrisa carnívora adornaba su rostro. Acobardaos de miedo y recordad vuestro pecado. Donde quiera que puedo llegar hasta vosotros. Para un cazador, lo único que podía hacer era disparar su arco y apuntar hacia el cielo. Al principio, parecía que no había flechas que disparar, pero un buen cazador siempre tendría con lo que matar a su presa. Una chispa negra salía del arco y le recorría el brazo. De la misma manera que había usado para crear muchas lanzas como Lancerofuite, el gigante materializó una gran flecha que no desentonaría en una ballesta. Sin embargo, era suficiente, ni mucho menos lo suficientemente bueno. Esta arca le pertenecía, y también la energía que la atravesaba. Tomaba tanto de este maná como quería. A medida que el flujo de energía mágica fluía hacia él, la flecha aumentó de tamaño y su forma se volvió inestable. Al poco tiempo, se parecía más a un rayo de obsidiana. Pero eso no lo satisfacía. Más. Cuando finalmente estuvo a su gusto, la flecha había crecido hasta alcanzar tales proporciones que el sirviente y su arco quedaron eclipsados por ella. Girando y salvaje como una sombra viviente, la flecha estaba lista para ser lanzada hacia el cielo.
Si un rayo era una manifestación de la ira de los cielos, entonces este sería un mensaje de furia desde las profundidades de la tierra. Vuela y desgarra el cielo. Con estas palabras, soltó la cuerda del arco y la flecha impía ascendió hacia el firmamento azul. Mientras se elevaba, emitió un sonido estridente que podría poner a prueba a los demonios del infierno. Cada vez más alto, finalmente se elevó más allá de las nubes, y en ese momento la luz del sol se desvaneció y el cielo se oscureció. Pero el sol no se había en ninguna parte. Algo lo ocultaba de la vista y ocultaba el arca en su sombra. Naturalmente, ese algo era la flecha que el gigante acababa de disparar. Bueno, no exactamente. Ya no era solo una flecha. Después de todo, era un mensaje para decirles que los encontraría y los mataría sin importar dónde se escondieran o huyeran. Lo que ahora caía hacia el arca era una lluvia de flechas negras. La mayoría de la gente del otro lado del arca lo vio. ¿Qué diablos es eso? Honda Tadakatsu ni siquiera necesitó levantar la vista. Sus sentidos hacían sonar alarmas en su cabeza para advertirle sobre esa amenaza inminente. Aún así, el alcance de la misma tan grande que al principio ni siquiera podía entender lo que podría ser. Pero cuando levantó la vista y vio esa lluvia negra de muerte, su corazón dio un vuelco. Algo así de grande alcanzaría cada rincón del arca. No había forma de que su maestro pudiera defenderse de eso. De hecho, incluso decirle que se escondiera era demasiado lento. A toda prisa, sacó su lanza del cuerpo de Odiseo y se lanzó hacia la calle, donde Lena y Atsuyo deberían estar peleando. Por supuesto, no los había vigilado, así que no los vio de inmediato. Tal vez era una preocupación tonta, pero el recordatorio acuciante de lo que estaba a punto de suceder lo hizo mirar a su alrededor frenéticamente. Aunque no se habían alejado mucho. Pero algo no estaba bien. ¿Qué está haciendo? Por su parte, Atsuyo no se dio cuenta en absoluto de la lluvia de flechas que se avecinaba. Su mente estaba demasiado embelesada por la euforía que sentía. La visión de Lena cojeando tratando de escapar. El poder en su mano, todo en lo que podía pensar era en a su víctima y destrozarla. De alguna manera, se sintió como una idea maravillosa y se encontró sonriendo e incluso riendo. Maestro. Una voz la llamaba, pero ella no podía oírla. Todo lo que la rodeaba bien podría no existir en ese momento. De muy buen humor, se lanzó hacia adelante, pero antes de que pudiera alcanzar su objetivo y cumplir su ambición, alguien la agarró del brazo y la retuvo abruptamente. Cuando hacia atrás y vio a ese hombre vestido con una armadura oscura, al principio no lo reconoció. En la euforía que deslumbró su mente, incluso estuvo lista para atacarlo también por interrumpirla. Oye, maestro. Tranquilízate. Pero cuando Honda le gritó con más intensidad que nunca, Atsuyo se quedó sin palabras. La euforía que la había dominado hacía un segundo estaba empezando a disminuir, pero estaba tan confundida que solo podía parpadear. Mientras tanto, la comprensión de lo que había estado haciendo la golpeó. Lancero. No tenemos tiempo para explicaciones. Pero no tuvo tiempo de recuperarse por completo. El samurái la levantó del suelo y echó a correr. Fue en ese momento que se dio cuenta de lo extraño que se veía el cielo, y lo que parecía estar. 1, 2, 5, 10, 50, incluso si el tiempo se detuviera, no sería capaz de contar cuántas flechas había. Sin embargo, por alguna razón, su primer pensamiento fue extender su mano hacia Lena, no para el mago, sino para la espada que Atsuyo había dejado atrás. TCH. No hay tiempo. Honda llegó rápidamente a esa conclusión. No importaba lo lejos que corriera, no estaban a salvo a menos que estuvieran listos para saltar del arca. Maestro, pase lo que pase, quédese detrás de mí. El lancero saltó sobre un edificio y finalmente dejó caer a su máster al suelo. No le dedicó ni una segunda mirada. Estaba girado hacia la lluvia de muerte que estaba a punto de reducirlos a picadillo. Incluso ahora, a Atsuyo apenas le cuadraba la idea de que se trataba de su servant, ya que nunca lo había visto en esa forma antes. Esto es, hasta que blandió su lanza. Si no podemos correr, lucharemos. El arma brilló con un color verde brillante mientras Honda la sostenía con ambas manos. No había más tiempo. Era ahora o nunca. Tombok Tombo Matsuri. Atsuyo escuchó una vibración sutil pero inconfundible. Honda blandió su lanza hacia la lluvia negra, no una, sino decenas, sino cientos de veces. Sus brazos se movían tan rápido que sus ojos no podían seguirlo. Con cada golpe, se oía sonido del corte, así como las vibraciones. Por un segundo, Atsuyo pensó que estaba alucinando. Le parecía que realmente podía ver un enjambre de libélulas verdes volando sobre cabezas en una danza loca. Pero cuando parpadeó, desaparecieron sin dejar rastro. Luego, la lluvia cayó al suelo.
A su alrededor, las flechas se clavaban en la piedra blanca mientras caían y se acumulaban más, tanto que parecía como si se estuvieran levantando muros negros. Solo había un estrecho donde estaban Atsuyo y Honda, donde no cayó ninguna flecha. Como si alguien estuviera sosteniendo un paraguas sobre sus cabezas. Pero el paraguas en cuestión era Tombokiri. Incluso ahora el samurái no disminuía la velocidad y seguía cortando las flechas que se aproximaban, hasta que la luz del día se asomó a otro lado. Odiseo había notado la lluvia oscura antes que Honda gracias a que tenía la cara vuelta hacia el cielo. Desafortunadamente, debido a que la lanza del samurái lo había estado clavasuelo, no había podido actuar de inmediato. No, en realidad, incluso después de que el lancero hubiera sacado su arma y corrido al lado de su maestro, el arquero tardó unos seg en reunir su energía y ponerse de pie de nuevo correctamente. La diferencia quizá no parezca grande, pero en lo más profundo de su corazón maldijo esos pocos segundos. ¿Cuántas veces había muerto? 4, no, 5 veces. Debido a cómo había resultado su pelea, había perdido una cantidad innecesaria de vidas cerca del final. Y luego estaba su castigo por no haber podido matar a Atsuyo Toriyama. Un fragmento del tamaño de un lápiz clavado en su pecho. No estaba en su mejor forma y lo sentía con cada movimiento. En una situación diferente, se habría retirado antes de que las cosas se pusieran tan mal, pero no se podía evitar, ya su maestro estaba tan cerca. Pero era el peor momento para cosechar lo que había sembrado. Aunque no había analizado lo suficiente la amenaza, su instinto le estaba contando una historia sombría. Así que, sin importar lo debilitado que estuviera, forzó a su cuerpo más allá de sus límites y corrió a encontrar a su maestro. Ni siquiera sabía cómo había ido la batalla de Elena Koatsuyo o en qué estado se encontraba, lo que era una razón más para que se apresurara. Él también aterrizó en la calle, justo a tiempo para ver a Honda salir con su propio maestro bajo el brazo. Y más lejos, vio a Elena, en su estado más vulnerable, sin nada más que hollín para cubrirse y con una espada atravesándole la pierna. Pero con vida, no era demasiado tarde. Tenía que darse prisa. La lluvia de flechas se acercaba. Quedaba poco tiempo. Pero si lograba llegar hasta ella, entonces. Apurarse. Una vez más, maldijo su propia debilidad en el momento más importante. Estaba echando a correr, incluso usando su aire al máximo para ir más rápido. A su lado, Elena intentaba desesperadamente ponerse de pie. Era difícil saber si había notado las flechas o no, pero no podía moverse bien debido a su herida. Observó a Odiseo con el rabillo del ojo. Su voz movió, pero el arquero estaba demasiado concentrado en alcanzarla como para escucharla. Ya casi estaba allí. Solo un poco más. Extendió el brazo para agarrarla. Sin embargo, lo siguiente que vio fue ese brazo volando, desgarrado por una flecha. Las primeras gotas caían, más dardos le atravesaban el cuerpo, pero a Odiseo no le importaba. No importaba cuántos le hicieran daño ni cómo, volvería a la vida siempre que tuviera maná para hacerlo. Aunque su cuerpo estaba siendo destrozado, siguió tercamente para alcanzarla. Todavía no he. Esta vez, escuchó las palabras de Elena, pero esas fueron las últimas que salieron de su boca. Una flecha que le atravesó la nuca, y muchas más le siguieron. La expresión que tenía en ese momento quedó grabada en los de Odiseo. Más allá de su orgullo, más allá de la confusión y la ira, vio miedo y un grito desesperado de ayuda, de su ayuda. Pero no pudo hacer nada. Tanto el maestro como el sirviente desaparecieron bajo el aguacero de lluvia negra. En otra parte de la nave, los dos dragones golem que Iván había instalado para ruler prácticamente se estaban desmoronando en ese momento. Habían resistido admirablemente gracias a los artefactos que los mantenían unidos y a los múltiples núcleos de los que estaban hechos. Pero al final del día, los habían reunido apresuradamente y no tuvieron ninguna oportunidad cuando quedaron atrapados en medio de una batalla entre sirvientes. Para colmo de habían sido menos enemigos y más obstáculos en la batalla de 4 bandos entre Brynhildr, Kiryu, Ravana y Ganelon, de 4 bandos debido a la incapacidad de los dos Sirv de Wite para cooperar. El dragón golem del este todavía estaba volando, pero la mayor parte de su cuerpo estaba colapsando y parecía que no podía controlar la presión del aire a su alrededor. El dragón golem occidental ya no tenía cabeza ni cuello y atacaba usando su larga cola como látigo. En cuanto a los sirvientes, todos seguían de pie. El caballero blanco era tan terco y resistente como siempre. Brynhildr había pensado que estaba al borde del agotamiento durante su duelo, pero ahora era obvio que este hombre infatigable. Sorprendentemente, había ignorado en gran medida a la valquiria para centrarse en el sable negro y en su propio compañero de equipo. Ravana se había visto obstaculizado por su colosal altura, que lo había convertido en un objetivo privilegiado para los dragones.
A cambio, él era quien había causado el mayor daño golems. Dicho esto, era obvio que no estaba utilizando todo su poder, probablemente porque no podía permitírselo con la cantidad de energía mágica que estaba consumiendo. En cuanto a Kyu, parecía tener un resentimiento personal contra Ravana y Ganelón. Sin embargo, tampoco había descuidado a Valkyria. La caudillo de 6 brazos estaba arrasa por el campo de batalla, pasando de un oponente a otro en un abrir y cerrar de ojos, pero siempre era un peligro al que había que prestar atención. En medio de todo esto, el principal objetivo de Brynhildr era mantenerse firme. A partir de las descripciones anteriores, uno podría pensar que tenía mucho margen de maniobra, escabullirse y que no tuvo que luchar mucho. Pero eso estaría socavando el caos absoluto de esta batalla, en la que se convirtió en un objetivo tan pronto como entró en el campo visión de alguien. En verdad, ella no estaba luchando con la intención de matar a sus oponentes. Aunque era parte de su papel como Servant, se había visto obligada a redefinir sus prioridades. Ya le había hecho un favor a Ruler al ayudarlo a escapar de este lío, lo que significaba que su próximo objetivo era reunirse con su Master E, idealmente, con sus otros aliados. Sin embargo, que había aceptado arrojarse a esta situación actual por el bien de Ruler, había dejado este nuevo objetivo al azar. No, ella lo dejaba en manos de la fe. No había logrado encontrar a Ewald por sí sola antes. Ahora era el momento de confiar en que estaba en buenas manos y que sus compañeros de equipo no lo abandonarían a un miserable. En otras palabras, ahora estaba luchando por ganar tiempo. Y finalmente, fue recompensada con la voz que tanto había deseado escuchar. Lancer, ¿dónde estás? Su corazón saltó en su pecho. Soy yo quien debería preguntar eso. Ewald, te he estado buscando por todos lados. ¿Dónde estás? Bueno, creo que voy hacia ti. Como si fuera una señal, la Valkyria escuchó algo que surcaba el cielo y se acercaba a su posición. Inmediatamente reconoció el carro en llamas y voló para encontrarse con él. Era peligroso distraerse de esa manera en medio de una batalla, pero tenía que asegurarse de ello con sus propios ojos. Y, de hecho, aunque el carro dorado se movía rápido, vio 3 familiares en él. Sus ojos se encontraron con los de Ewald y un peso se desvaneció de sus hombros. Pero no fue precisamente un reencuentro sincero. Ya voy. Gritó Phaeton, algo que le trajo recuerdos a Brynhildr. El auriga no disminuyó la velocidad ni un ápice. Por el contrario, el carro se apresuró. No podemos quedarnos, tenemos que escapar. Y el pánico en su voz no era algo que le gustara. Parecía que nadie los perseguía, pero ella debería haberlo notado antes. De hecho, si no fuera por lo preocupada que había estado por la seguridad de Ewald, se habría dado cuenta tan pronto como miró hacia arriba. El cielo tenía un color extraño y algo estaba cayendo sobre sus cabezas. Los otros sirvientes que estaban abajo ya debían haberlo visto y por eso no habían atacado mientras ella estaba de espaldas. Su instinto de guerrera le informó al instante de lo peligrosa que era esa lluvia y de su alcance. Ahora comprendía por qué Phaeton tenía tanta prisa. Estaba intentando alejarse de él y la Valkyria también debía hacerlo. Estas flechas contenían una fuerte maldición hacia lo divino, no, hacia todas las formas de vida. Así que no perdió tiempo y dio un brusco giro para seguir al carro en llamas. Incluso a toda velocidad, era más lenta que él y le llevaba una ventaja considerable, pero no le importaba. En todo caso, se quedaba atrás por preocupación por sus pasajeros. Y por una buena razón. ¿Lo conseguirían? El carro era rápido, pero estaban en altura y la lluvia de flechas se acercaba a ellos. Aunque Brynhildr debería estar preocupada por ella misma, sus ojos estaban fijados en Phaeton, Michael y Ewald. Quizás por una premonición, decidió volar más bajo que el carro. Después de todo, era muy difícil saber con exactitud si escaparían o quedarían atrapados por la lluvia negra. Fuera lo que fuese, ocurriría por un pelo. Afortunadamente, al menos Persona parecía tener una mejor estimación, o tal vez Phaeton esperaba cambiar el curso de los acontecimientos sin importar el resultado, ya que hizo que el carro volcara de lado. Fue una maniobra extraña y abrupta, pero muy acertada. El carro en llamas prácticamente había llegado al borde del arca y solo le faltaba cruzar unos metros más. Pero justo en momento, las primeras flechas los alcanzaron. Gracias a la barandilla del carro, los pasajeros no sufrieron daño. Sin embargo, el impacto hizo que el vehículo se descontrolara. Aunque si solo fue por un segundo, no hacía falta decir lo que les pasaría a las personas a bordo. Michael logró sujetar a Phaeton y se quedó en el carro, pero aunque parecía que también había logrado agarrar la mano de Ewald, el mago independiente se escabulló y cayó del carro. Ewald. La sangre desapareció del rostro de Brynhildr cuando vio esto.
Sus alas se movieron instintivamente y se lanzó tras él. La lluvia de flechas casi la alcanzaba, pero se elevó tan rápido como pudo para alcanzarlo. Afortunadamente, Ewald había sido arrojado más allá del límite del arca. De lo contrario habría estrellado en la ciudad antes de que ella pudiera atraparlo. Pero si aterrizaba en el mar o se estrellaba contra el casco del barco, el resultado no sería muy diferente. Cuando voló sobre la barandilla, sintió que las flechas silbaban peligrosamente cerca de ella. De hecho, sintió un dolor agudo en las alas y la espalda, en los lugares donde los Dard habían rozado. Aún así, había logrado salir con éxito del alcance de la lluvia negra. Ahora, se encontraba en picada tan cerca del casco que el más mínimo cambio de rumbo la haría chocar contra él. Pero su objetivo estaba allí. Hizo desaparecer su lanza y abrió los brazos. Y por fin, estuvo lo suficientemente cerca para lanzarse sobre Ewald y envolverlo con sus brazos. Durante un segundo después de eso, todavía no estaba segura de si lo había logrado. Luego tardó otro segundo en confirmar que efectivamente estaba sosteniendo a un Ewald vivo. Después del tercer segundo, un intenso alivio y enojo la invadieron al mismo Kai, cada vez que miro hacia otro lado. ¿Por qué siempre pareces volar cerca de la muerte cuando no te estoy mirando? Lo abrazó con fuerza. Demasiado apretado, no puedo respirar. Neo Helios había desaparecido y los 3 sirvientes que lo habían conquistado ahora estaban de pie en el borde del arca. De repente, notaron la concentración de maná en el cielo, miraron hacia arriba. Pero en cuanto a lo que estaba a punto de suceder y qué debían hacer al respecto, estaban perdidos. Esa firma mágica, Ashurbanipal frunció el ceño y miró fijamente al cielo. ¿En qué está pensando Lancer? Oye, incluso para él, eso es un poco... Fergus tenía una mirada incrédula en su rostro. En realidad, eso es muy malo. Si eso apunta a toda la nave, entonces los demás. ¿Lo entiendes ahora? Chasqueó la lengua. ¿Qué está haciendo su amo? En un momento como este, debería ser él quien lo controle. Y mejor aún, ¿qué está haciendo Iván? Pero Ashurbanipal fue interrumpida en medio de su frase. Una luz carmesí brillante brilló de repente a su alrededor y los tomó a todos por sorpresa. En un abrir y cerrar de ojos, la envolvió y, cuando desapareció, ella se fue con ella. Parece que la han llamado de vuelta, dijo la guerrera antes de volver a mirar hacia arriba. La lluvia negra se acercaba peligrosamente rápido. No creo que mi maestra esté en peligro, pero, ¿qué se supone que debo hacer? Oye. Llamó a Galaad, quien se alejó, pero el caballero lo ignoró. Acababa de luchar para mantener a todos en el arca a salvo de Calígula y ahora algo así estaba sucediendo nuevamente. Aún pudiera defenderlos a todos. Su escudo podría extenderse para cubrir todo el arca. Pero no tenía ni el tiempo ni la energía para eso. Todo lo que lograría entonces sería Axumana y el de Leo. Por lo tanto, solo había una cosa que podía hacer como sirviente. Leo, ¿estás bien? ¿Dónde estás ahora mismo? Pero no hubo respuesta. Galaad llamó una y otra vez. El lado de Leo estaba en completo silencio. Un sentimiento terrible se apoderó del caballero, pero no había tiempo. Levantó su escudo. Sin embargo, antes de que la lluvia de flechas cayera sobre él, vio algo a lo lejos. En lo alto de un edificio, una enorme silueta oscura como el alquitrán riendo de alegría. Después de caer la lluvia, el arca quedó en silencio. No es que hubiera estado muy ocupado al principio, pero después de la tormenta que llegó y se fue abruptamente, parecía como si el tiempo se hubiera suspendido. La ciudad había sido pintada de negro por un manto de flechas, una vista sorprendente después de acostumbrarse a su blanco inmaculado. Sin embargo, eso fue solo por un breve momento. Las flechas, hechas de maná, finalmente desaparecieron una tras otra, y todo lo que quedó atrás fue una vista lamentable. El arca estaba plagada de agujeros. Aunque había sido lo suficientemente resistente como para soportar las legendarias batallas que se libraban a bordo, las flechas habían dejado marca con facilidad. Sin embargo, las casas seguían en pie, lo único positivo de este terrible acontecimiento. Gracias a esa resistencia, habían servido como un buen refugio improvisado. Sin embargo, en su estado actual era suficiente para ponerte los pelos de punta. Un poco más y no habrían resistido tan admirablemente. La ciudad que una vez había parecido un lugar donde la gente podía vivir ahora parecía una ruina. En medio de estas calles tranquilas y destartaladas, se oía un par de pasos solitarios. Se tomaba su tiempo para contemplar ese terrible paisaje, pero sabía a dónde tenía que ir. A lo lejos, vio la figura oscura de un gigante encaramado en lo alto de un edificio. El gigante también lo vio. Sus miradas se cruzaron y, aunque se veían por primera vez, había un odio mutuo en sus ojos. Debería haberlo sabido desde el principio.
Cuando se paró frente al edificio en cuestión, Ruler se detuvo y miró hacia el cazador con el ceño fruncido. El sirviente oscuro respondió a su indignación con una sonrisa maliciosa se extendía de oreja a oreja. Y tenía buenas razones para reírse de él. El anciano había sido demasiado lento para evitar la destrucción a su alrededor, y eso fue solo un anticipo. Sin necesidad de ninguna palabra, el gigante claramente le estaba preguntando al sirviente del Grial qué podía hacer en ese momento. Pero eso no era más que una burla en vano. Era su deber como gobernante eliminarlo antes de que fuera demasiado tarde. Incluso si era demasiado tarde para evitar que el Khazad levantara, lo peor aún no había sucedido. Aún podía detenerlo. Pensar que estuviste aquí, bajo mis narices, todo este tiempo. Busqué respuestas y me aferré desesperadamente a lo que pude. Debería haberlo sabido. Si aquel día hubiera escuchado su curiosidad y lo hubiera confrontado, habría obtenido su respuesta de inmediato. Después de todo, ahora que estaba frente a él, el verdadero nombre del gigante se había revelado tan claro como el día. Había un brillo extraño en los ojos del anciano. Llamas de ira y juicio. Siervo vengador, Rey Nimrod.